Buenos días, yo voy a hablar sobre el libro de Elizabeth Rodinesco. Mi nombre es Patricia García Rosas y voy a tratar sobre el libro Nuestro lado oscuro, una historia de los perversos. Yo siento que aquí en este libro hay dos capítulos que van muy relacionados dependiendo de la situación, y uno de ellos es el capítulo 2 y el capítulo 3, los cuales son los que voy a abordar de manera breve. El capítulo 2 habla sobre Sade a pesar de sí mismo. Se dice que es el Marqués de Sade, y como ya lo sabemos, esto va basado principalmente en la Edad Media. Lo inverso de los místicos: ellos no creían en los dioses ni que su cuerpo era un instrumento de salvación de su alma. Ellos estaban de acuerdo con que ellos no existía, con que el ser divino no existía en ese momento. No le permitían al hombre referirse a Dios. No debían de conocer qué era realmente lo bueno y qué era lo malo. Realmente ellos estaban enfocados principalmente con el diablo. No dejaban que ningún hombre se refiriera a Dios, ni que lo tomara en cuenta, ni nada. Al igual, estaba basado en la búsqueda del placer o el goce del mal. Esto quiere decir que ellos no se buscaban en sí la felicidad de la forma buena, sino que ellos trataban de complacer su placer sexual. De esta forma era por la que ellos buscaban un goce del mal, porque realmente era una perversión sexual del hombre, ya que a las mujeres no las tomaban en cuenta como un ser humano, sino como un objeto que era perteneciente. Entonces, ¿qué era lo que hacía que como se enfocaban en la vida del príncipe perverso, que era el Marqués de Sade, entonces seguían todo lo que sus escrituras ponían? Aquí citando de la lectura del capítulo 2 de la página 58, en el primer párrafo dice que los niños tenían derecho a ser concebidos, pero el padre no debía conocerse, así serían de propiedad de la República. Se les separaría de la madre desde el nacimiento, para después convertirlos en objetos de placer. Esto era que el padre o el ser humano, así fueran tres o cuatro, eran los que tenían relaciones con esa persona. Nunca lo tomaban en cuenta realmente. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Como eran cinco o seis hombres los que se llegaban a acostar con una mujer, entonces realmente no sabían de quién era el primogénito. A lo que en esa época, como no tenían una familia completa, eran quitados, retirados de esa familia, en este caso de la madre, y después los usaban para complacer sus placeres sexuales. Y un ejemplo que estuvo en la actualidad fue que el gobierno afgano prohíbe a los niños prostitutos para combatir a los talibán. En este dice que la noticia menciona que los niños tenían derecho a ser concebidos, pero el padre no debía conocerse. Entonces es precisamente lo que menciona un poco en el libro. Nada más que aquí los propios padres ya estaban realmente conscientes, y yo considero que también en esa época estaban algunos conscientes, ya que no simplemente se prestaban porque sí, y pues por lógica la comunidad se tendría que dar cuenta. Entonces supongo que en algún momento estuvieron conscientes de realmente lo que hacían. Entonces los niños prostitutos de Afgan, sus familias ya sabían lo que hacían realmente. Entonces, por una parte, el gobierno pues trató de involucrarse un poco para que ya no siguieran haciendo esto. Sin embargo, eh, hoy en día hay muchos que lo hacen de forma ilegal, y esto es a lo que vamos en el capítulo 2, que también menciona un poquito de esto. En el capítulo 3, que va relacionado en el capítulo 2, se titula Luces sombrías o ciencia bárbara. Eh, Al igual es de Elizabeth Rodinesco. En este capítulo principalmente continúa con la depravación de las personas, sobre cómo era algo normal el poder hacer ciertas acciones, en las cuales no serían culpables o castigados por tales atrocidades. Pero no siempre han pensado todos igual. En algún momento alguien quiso hacer un cambio que en cierta forma permanece, pero no es válida en todas las cosas. Realmente no aplica solamente en las depravaciones, también aplica en muchas cosas del contexto de la vida cotidiana, pero en este caso nos estamos enfocando en los placeres sexuales. Y como mencioné anteriormente, el gobierno trata de, pero no todos le hacen caso, como actualmente también se conoce lo que es la trata de blancas. Hay unas que realmente se prestan para eso, y no tanto trata, sino para prostituirse así solas. De igual manera, en ese lugar
está prohibido realmente. La cosa que la gente no, los que requieren esa cosa, pues no hay ningún problema. Entonces ellos pues se quedan en su mundo y mientras nadie sean relacionados con una autoridad que realmente haga su trabajo, entonces pues realmente es fácil sobornarlos. Nada más que en este caso, en el capítulo 3, me voy a enfocar, perdón, un poco en la sociedad burguesa del siglo XIX, en donde menciona a Michel Foucault, que menciona, sin duda también nuestra sociedad es una sociedad de perversión notoria y patente. Y es lo que menciono anteriormente, que a pesar de que la gente se da cuenta, en este caso es no tan común, pero sí en algunos casos, ver a gente prostituyéndose precisamente por el dinero o gente que lleva a personas a prostituirse. Sin embargo, hay personas que del mismo gobierno son los primeros que pagan estas acciones, entonces realmente no hacen su trabajo y la depravación y los placeres sexuales siguen estando presentes. Al igual dice, no pensaron en nuevos inventos o formas de satisfacer sus placeres, pero definió nuevas reglas para el juego de los poderes y placeres. Allí se dibujó el rostro fijo de las perversiones. Realmente no buscaron otra forma de complacer su placer, así que continuaron con las prácticas que hacían, que era tener a mujeres a su antojo y no tenerlas tal como una persona, sino como un objeto. Uh, Al igual menciona que en la Asamblea Legislativa de 1791, Michel Le Peltier de Saint-Fargeau menciona, por fin veréis desaparecer la multitud de crímenes imaginarios, que engrosan las antiguas recopilaciones de nuestras leyes. En ellas ya no encontraréis los grandes crímenes de herejía, esa majestad divina, sortilegio y magia por los que, en el nombre del cielo, tanta sangre ha manchado la tierra. Entonces aquí lo que quiso hacer él, era que no se metieran realmente, no habría ninguna condena, ningún castigo si eran dentro de un hogar. Entonces ahí decía que la ley dejaría de intervenir en la manera en cómo los ciudadanos prefieren alcanzar el orgasmo en su vida íntima. Esto quería decir que mientras estuvieran en su hogar, ellos no tenían derecho a meterse. Sin embargo, la sociedad industriosa y puritaria, al ver que prohíben cualquier influencia sobre la sexualidad privada, buscaron diversas formas de condenar las perversiones sexuales para enviar a la hoguera al mundo de los perversos. En esto, precisamente sí tomaron en cuenta esa ley, pero ellos prefirieron castigar a aquellos que no fueran de acuerdo con la ley. Por eso es que menciono que mientras estuvieran conscientes las personas, pues realmente no los considerarían delitos, ya que ellos mismos se prestaban o ellas mismas se prestaban a esto, ya que pues también los padres como que estaban al tanto y los comenzaban a educar así, tanto hombres como mujeres, igual a los niños, como menciono al inicio del capítulo. Eh, este, Sin embargo, mientras no respetaran los derechos de esa persona, era como se considerarían un castigo. Y pues para finalizar, pues tengo algunas bibliografías sobre casos que se han presentado. Uno es el que se menciona anteriormente de los niños de Afgan y el otro es sobre unos que atraparon en Francia que estaban haciendo una prostitución que se basaba prácticamente en la trata de blancas. Y por último, pues la bibliografía de donde se obtiene esta información, que es del libro de Nuestro lado oscuro, una historia de los perversos, de Elizabeth Roudinesco, del capítulo 2, de Sade a pesar de sí mismo, y el capítulo 3, Luces sombrías o ciencia bárbara. Y eso sería todo y gracias.